El sol de septiembre bañaba el amplio patio de la casa de campo y proyectaba destellos brillantes sobre los parterres recién regados. Cintas blancas, como guirnaldas etéreas, bailaban con la brisa entre las vibrantes flores. Las mesas, adornadas con motivos festivos, aguardaban su momento, y todo exudaba un aire de expectación ante la celebración. Los invitados, elegantemente vestidos y sonrientes, llenaron poco a poco el espacio bajo la amplia carpa blanca, que se mecía suavemente con las suaves ráfagas otoñales. Sus conversaciones murmuradas y sus risas contenidas tejían una delicada atmósfera de alegría y expectación, de esas que solo inspiran las bodas. El aroma de la hierba recién cortada se mezclaba con una sutil fragancia floral. Las últimas mariposas de la temporada revoloteaban sobre los parterres y, a lo lejos, los pájaros cantaban melodías despreocupadas. Parecía como si la naturaleza también se estuviera preparando para la ocasión, pintando el día con su paleta más radiante, el dorado de las hojas que caían, el azul del cielo sin nubes y el verde vivo de la hierba aún exuberante. En el centro del césped se alzaba el arco nupcial, resplandeciente de exuberantes rosas y delicados lirios blancos. Todas las flores habían sido elegidas a mano, y Karina supervisó personalmente los arreglos y se aseguró de que cada detalle fuera perfecto. Los camareros, vestidos con impecables camisas blancas, corrían de una mesa a otra, sirviendo los últimos platos y haciendo ajustes de última hora en la meticulosa decoración. Los objetivos de las cámaras captaban momentos fugaces, mientras los músicos afinaban sus instrumentos en la esquina más alejada de la carpa, tocando de vez en cuando una nota suave. La anfitriona, vestida con un traje a medida y con un portapapeles en la mano, daba las últimas instrucciones al personal de cocina y comprobaba metódicamente los elementos de su lista. La escena bullía de actividad, todos contribuían a crear un tapiz impecable de alegría y celebración. Pero arriba, en una tranquila habitación del segundo piso, Pasa, de 12 años, yacía en una cama. Su traje de etiqueta, elegido por su padre para la ceremonia, permanecía intacto sobre una silla. Cerca de él, una pajarita, que debía completar su atuendo, había sido tirada descuidadamente a un lado. Pasa acarició distraídamente a Bagel, su gato pelirrojo, con el corazón oprimido por la pena. Solo había pasado una semana desde que descubrió a Bagel sin vida, con su pequeño cuerpo lleno de crueles heridas. Desde el piso de abajo llegaban risas, tintineo de platos y animados preparativos. A Pasa todo le parecía insoportablemente equivocado, dolorosamente artificial. ¿Cómo podían celebrarlo si Bagel ya no estaba? ¿Cómo podía su padre casarse con aquella mujer que le producía un escalofrío de incomodidad? Un golpe seco interrumpió sus pensamientos. La puerta se abrió con un chirrido y Vadim entró en la habitación. El padre de Pasa, el novio del día, ya estaba vestido para la ceremonia. Su costoso traje le quedaba impecable, su corbata estaba impecablemente anudada y sus zapatos brillaban como un espejo. Sin embargo, a pesar de su pulido exterior, sus ojos delataban su irritación, la tensión evidente en las afiladas líneas grabadas en sus pómulos. «Vamos, Pasa», dijo, con la voz tensa por la impaciencia. «¿Cuántas veces vamos a repetir esto? Ya están todos aquí preguntando por ti. Prometiste comportarte y no montar una escena». Pasa, en silencio, rodó sobre un costado, dando la espalda a su padre. En la mesilla de noche había una fotografía de su madre, con una sonrisa radiante y cálida, que le ofrecía un consuelo que ninguna palabra podría reproducir. Era la única que le comprendía de verdad. Vadim suspiró pesadamente y se pasó una mano por las sienes encanecidas. «Mira, hijo, sé que es duro, pero Karina va a formar parte de nuestra familia. Es una buena mujer. Solo tienes que darle». «No». Pasa le cortó bruscamente, sentándose en la cama. Su voz temblaba de desafío. «Nunca formará parte de nuestra familia. Nunca sustituirá a mamá. ¿No ves cómo es en realidad?» La expresión de Vadim se endureció, sus cejas se fruncieron profundamente. Se enderezó y su tono se volvió frío.
Tienes 15 minutos para vestirte y bajar. No dejaré que arruines este día. No me obligues a actuar. Se dio la vuelta y cerró la puerta tras de sí con un movimiento firme y deliberado. Pasa apretó los puños y se le hizo un nudo en la garganta, mientras las lágrimas amenazaban con derramarse. De repente, la habitación le pareció sofocante, las paredes se cerraban sobre él. Desesperado por distraerse, salió de la habitación y bajó las escaleras. Cogió el mando a distancia y encendió el televisor, cuya pantalla se iluminó con los vibrantes colores de un estudio de noticias. Noticias de última hora en el caso de los empresarios desaparecidos, anunció el presentador. Las autoridades han descubierto la primera pista importante en la investigación. La pantalla muestra unas imágenes de vigilancia en las que se ve a un hombre caminando por una calle poco iluminada con una mujer. Su rostro estaba oculto, pero la cámara había captado un tatuaje pequeño y característico, una cruz tatuada en la membrana entre el pulgar y el índice. Pasa se quedó helado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había visto ese tatuaje antes, innumerables veces. Estaba en la mano de Karina, visible cada vez que alargaba la mano para tocarle el pelo, un gesto ante el que él retrocedía instintivamente. Se dio cuenta como un trueno y su cuerpo se hundió en el sofá. Su mente se agitó, uniendo fragmentos de inquietud que de repente formaron una imagen escalofriante. Pasa bajó corriendo los escalones del porche, saltando de dos en dos, y salió corriendo al patio, cegado momentáneamente por el brillo del sol. «Espera», gritó, abriéndose paso entre la atónita multitud de invitados vestidos con sus mejores trajes y elegantes vestidos. «Mira su mano. Mira su mano». La alegre algarabía cesó bruscamente. La música, a media nota, se detuvo bruscamente, como si a los músicos se les hubieran caído los instrumentos. Todos los ojos se volvieron hacia Karina, que permanecía inmóvil con su impoluto vestido de novia blanco. Lentamente, se volvió hacia Pasa. Su mirada, aguda e inquietante, distaba mucho de la alegría de una novia. Le dio escalofríos, aunque no de la forma en que lo haría la fresca brisa otoñal, era algo mucho más oscuro. La casa de 2 plantas, enclavada en un frondoso manzanar, transmitía una silenciosa tristeza a pesar de la calidez de sus recuerdos. Todas las mañanas, Vadim recorría el pasillo y se detenía ante una gran fotografía de Sonia. Ella le sonreía desde el retrato con esa calidez especial que él tanto apreciaba. Habían pasado 8 años desde el accidente, pero sus ojos azul grisáceo parecían vivos, como si lo observaran. A veces se imaginaba que le hablaba, con una voz tan alentadora como siempre. «Buenos días, cariño», susurraba Vadim, con los dedos rozando el borde del marco. Cada vez, sentía un sutil cambio en el aire, como una sombra que parpadeaba en el ángulo de su visión. Era Pasa, su hijo, que tanto se parecía a su madre, con los mismos ojos conmovedores y el mismo espíritu sensible. Los fines de semana solían sentarse juntos en la veranda, Vadim con una taza de café cargado y Pasa con su cacao. Entre ellos se sentaba Bagel, el gato pelirrojo que se había unido a la familia tras la muerte de Sonia. Bagel parecía percibir su dolor, dividía su tiempo entre padre e hijo, ronroneaba suavemente, su esponjosa cola con la punta blanca se movía como si tejiera un hilo invisible de conexión entre ellos. «Papá, cuéntame otra vez cómo os conocisteis tú y mamá», solía preguntar Pasa, con la voz teñida de curiosidad y anhelo. Y Vadim, como siempre hacía, contaba la historia por enésima vez, aunque parecía la primera. Habló de la biblioteca universitaria donde Sonia trabajaba a tiempo parcial, de cómo le ayudaba a encontrar libros para su tesis. Recordó su risa, clara y dulce, como el tintineo de una campana de plata. «¿Sabes, hijo?», dijo Vadim una tarde mientras estaban sentados en el porche, con el sol poniente pintando el huerto en tonos dorados y carmesí. «Tu madre tenía una manera de hacer que incluso los rincones más tranquilos de la vida se sintieran llenos de luz». «No creo que mamá quisiera que viviéramos congelados en el pasado de esta manera», murmuró Pasa, con voz vacilante pero firme.
Ella siempre decía que la vida hay que vivirla hasta la última gota. Agarró con fuerza la taza de cacao, buscando su calor. Bagel, percibiendo el estado de ánimo del chico, se subió a su regazo, acurrucándose como para consolarlo. Vadim, observando atentamente a su hijo, suspiró. He estado pensando, quizás sea hora de que intente conocer a alguien. Su tono era cauto, comedido. Tu madre querría que fuéramos felices, pasa. Ella querría que siguiéramos viviendo. Los primeros intentos de citas online fueron, en el mejor de los casos, decepcionantes. Algunas mujeres parecían demasiado frívolas, otras demasiado insistentes. Algunas eran directamente intimidantes. Como padre soltero, Vadim se enfrentó a innumerables preguntas, muchas de ellas invasivas. Algunas mujeres se apresuraron a preguntarle por el tamaño de su negocio o la marca de su coche, dejándole un sabor amargo en la boca. Mientras tanto, las noticias sobre empresarios desaparecidos ocupaban los titulares. Se hablaba de bandas y posibles secuestros, pero no había pruebas ni pistas claras. Vadim, absorto en sus cautelosos pasos hacia una nueva relación, prestaba poca atención a las noticias. Todo le parecía lejano, irrelevante, hasta que dejó de serlo. Luego estaba Karina. Su primer mensaje en la aplicación de citas fue sencillo, sincero. A diferencia de los demás, parecía auténtico. Descubrieron que compartían valores y una visión similar de la vida. A medida que seguían intercambiando mensajes, cada palabra que ella escribía resonaba en el alma de Vadim. Le gustaban los mismos libros que a Sonia, escuchaba la misma música. Era como si le entendiera desde el principio. Su primer encuentro tuvo lugar en un acogedor café y se prolongó hasta altas horas de la noche. Hablaron de todo, sueños de infancia, heridas del pasado, decepciones de la vida. Vadim sintió como si la conociera de toda la vida. Karina era exactamente como parecía en sus mensajes, de voz suave, atenta, con una sonrisa ligeramente triste que le llegó al corazón. Habló de su relación fallida, del hijo que había perdido, y a Vadim se le encogió el corazón de compasión. Después, todo giró muy deprisa. Vadim ni siquiera se dio cuenta de lo rápido que avanzaban las cosas. Sus citas eran cada vez más frecuentes, y en cada una de ellas Karina revelaba una nueva faceta de sí misma. Sabía escuchar, apoyar, y ni una sola vez habló mal de Sonia. Al contrario, le hacía preguntas atentas y sinceras sobre ella, interesándose de verdad por los recuerdos que Vadim compartía con ella. Al cabo de 3 meses, Vadim le pidió a Karina que se fuera a vivir con ellos. Ella dudó. ¿Y pasa?, preguntó, con una preocupación que parecía sincera. Necesita tiempo para adaptarse a la idea. La conversación con Pasa fue delicada. Sentado en su cama, agarrado a la esquina de la almohada, escuchaba mientras Bagel lo miraba con ojos ansiosos y dorados. Tenemos algo bueno entre nosotros 3, dijo finalmente Pasa. Vadim, acariciando al gato, respondió con suavidad. Karina no intenta sustituir a tu madre. Solo quiere formar parte de nuestra familia. ¿Puedes darle una oportunidad? Pasa permaneció en silencio un largo rato antes de asentir en silencio. Lo intentaré. Pero cuando Karina se mudó, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, fue sutil. Sugirió pequeños cambios en la casa, una mano de pintura, cambiar los muebles de sitio. Luego, las fotos de Sonia empezaron a desaparecer de las paredes, poco a poco. Han pasado 8 años, le dijo Karina a Vadim en voz baja. Quizás sea hora de seguir adelante. El gran retrato del pasillo fue el último en desaparecer. Cuando ella sugirió quitarlo, Vadim finalmente se opuso. No, este se queda. Pasa empezó a notar cosas que su padre no. Cuando Karina pensaba que estaba sola, su rostro cambiaba, como si se le hubiera caído la máscara cálida y acogedora. Una vez, Pasa la vio de pie frente al retrato de su madre, con los brazos cruzados y los ojos encendidos de un odio inconfundible.
La visión le hizo retroceder involuntariamente. Cuando ella se percató de su presencia, se transformó al instante y su rostro volvió a ser dulce y afectuoso. Incluso Bagel lo percibió. El gato, antes afectuoso y sociable, parecía ahora perpetuamente nervioso. Su pelaje se erizaba cada vez que Karina se acercaba, sus ojos dorados estaban llenos de desconfianza. Pasa no podía evitar la sensación de que algo iba muy, muy mal. Cuando Karina se mudó, Bagel dejó de dormir en su cesta del salón. En su lugar, buscó refugio en la habitación de Pasa, acurrucándose a los pies de la cama como si buscara protección. Una noche, Pasa se despertó sediento. De camino a la cocina, vio una tenue luz que salía del estudio de su padre a través de una puerta ligeramente entreabierta. Curioso y cauteloso, se asomó al interior. Karina estaba sentada ante el escritorio, con el rostro iluminado por el pálido resplandor a su lado del monitor. En la penumbra, su expresión parecía congelada, como una máscara tallada en cera. Los ojos de Pasa se desviaron hacia las pestañas abiertas en la pantalla, venenos, insípidos e inodoros, como deshacerse de los animales, y otras inquietantes búsquedas. Se le encogió el corazón. Por la misma época, las noticias informaban con frecuencia sobre empresarios desaparecidos, emprendedores de éxito que hacían nuevas amistades y desaparecían sin dejar rastro. En la televisión aparecían sus fotos y entrevistas con sus familias. Pasa se dio cuenta de que Karina seguía con atención estos segmentos, con los ojos entrecerrados en una inquietante concentración. De vez en cuando, Karina se marchaba unos días, alegando que iba a visitar a unos parientes. Para Pasa, esos días eran como un respiro. Él y su padre pasaban más tiempo juntos y la casa parecía más ligera. Pero esa paz duraba poco. Una noche, Bagel no apareció para cenar. Al principio, Pasa supuso que el gato estaba durmiendo la siesta en alguna parte, pero a medida que pasaban las horas, la preocupación le corroía. Buscó en todas las habitaciones, en el jardín e incluso en los alrededores, gritando hasta quedarse afónico. Vadim se unió a la búsqueda, pegando carteles y preguntando a los vecinos. Karina le seguía el juego, pero su mirada glacial delataba su indiferencia. Quizá huyó al bosque, sugirió con una calma escalofriante. Los gatos suelen ir a morir solos. No, no huyó, insistió Pasa. Es un gato de interior. No se iría así como así. Durante una semana, Pasa recorrió el vecindario, buscando bajo cada arbusto y árbol. Sus esperanzas disminuían cada día que pasaba, hasta que, a casi 1 kilómetro de la casa, encontró a Bagel. El pelaje del gato, antes rojo vivo, estaba apagado y enmarañado. Su cuello se retorcía de forma antinatural y su cuerpo sin vida yacía inmóvil bajo un matorral. Pasa se arrodilló junto a su amigo, con el peso de la pérdida presionándole. Permaneció allí largo rato, con lágrimas silenciosas que le manchaban la cara al darse cuenta de que algo le pasaba a Karina y que eso le había costado a Bagel. Pasa se sentó junto a la tumba de Bagel, bajo el viejo manzano, acariciando la tierra como si consolara a su amigo perdido. Las lágrimas corrían por sus mejillas, sin control, manchándole la cara. Cuando por fin corrió de vuelta a la casa, tropezando con los pies, sus sollozos rasgaron la tranquila noche. Vadim abrazó a su hijo con fuerza, sosteniéndolo mientras lloraba. Karina estaba de pie, cruzada de brazos. Una extraña expresión se dibujó en su rostro, una que Pasa no podía confundir. No era tristeza ni compasión. Era triunfo. Esa misma noche, Pasa se enfrentó a su padre. Ella lo hizo. Karina mató a Bagel. Vi lo que estaba mirando en el ordenador, venenos, papá. Venenos insípidos e inodoros. La cara de Vadim se ensombreció. Ya basta, Pasa, espetó, con voz cortante. Te estás pasando de la raya. Karina ama a los animales. Nunca haría algo así. Fue un accidente o tal vez Bagel estaba enfermo. No nos dimos cuenta. No fue un accidente.
Pasa gritó. Pero su padre se negó a escuchar. Karina, como si no le importaran las acusaciones del niño, siguió adelante con sus planes. Pronto sugirió redecorar la habitación de Pasa, insistiendo en deshacerse de sus viejos juguetes, cuadros y recuerdos. Cuando Pasa se resistió, empezó a insinuar que tal vez un internado sería una mejor opción para él, un lugar donde pudiera crecer y prosperar. Mientras tanto, los planes de boda de Vadim y Karina estaban en pleno apogeo. Karina se transformó en una planificadora meticulosa que se ocupaba de cada detalle con precisión, el lugar, el menú, la lista de invitados. Parecía prosperar en su papel de futura esposa, rebosante de encanto y aplomo. Sin embargo, bajo su apariencia impecable, Pasa notaba algo inquietante. Cada vez que alguien mencionaba la boda o sus planes futuros, Karina se frotaba distraídamente el pequeño tatuaje que tenía en la palma de la mano, una delicada cruz. El gesto parecía habitual, casi como un tic nervioso, y a Pasa le producía escalofríos. Cuando Pasa volvió a expresar sus preocupaciones, Vadim las desechó. «Estás celoso, hijo. Crees que intenta ocupar el lugar de tu madre, pero no es así. Karina nos quiere a los dos. Deja de avergonzarme e inventar historias sobre ella». Pero Pasa no podía deshacerse del sentimiento. Veía cómo cambiaba la expresión de Karina cuando Vadim no la miraba, el frío cálculo detrás de sus ojos, como si estuviera planeando algo en silencio. Llegó el día de la boda, una fresca tarde de otoño. La ceremonia fue perfecta, los adornos brillaban bajo la luz dorada del sol. Karina estaba en el altar con su vestido bordado de perlas, su belleza radiante e innegable. Pero mientras Pasa la observaba, no pudo evitar sentir un escalofrío en el pecho. En un repentino arranque de coraje, dio un paso adelante, su voz cortando el ruido festivo como una cuchilla. «Mirad su mano», gritó, señalando directamente a Karina. La sala se quedó en silencio. El tintineo de las copas de cristal y el susurro de las cintas de boda cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia la novia. Karina se quedó inmóvil, con el vestido meciéndose ligeramente con la brisa. Su rostro, una máscara de sorpresa e indignación, no revelaba nada. Pero sus ojos lo revelaban todo. Por un instante, Pasa vio la verdad en ellos, fríos, calculadores y peligrosos. La acusación del chico quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras el peso del momento presionaba a todos los presentes. El rostro de Karina perdió el color y su máscara, cuidadosamente compuesta, empezó a resquebrajarse. Aferró con más fuerza los pliegues de su vestido y su mano enguantada tembló como si de algún modo pudiera borrar las pruebas condenatorias que ahora rodeaban la sala. «Pasa, basta». La voz de Vadim retumbó, pero carecía de convicción. Su ira ya no se dirigía únicamente contra su hijo. La confusión y la duda nublaban su expresión mientras miraba entre la pantalla del teléfono y su futura esposa. Sus manos, antes apretadas por la frustración, ahora colgaban sueltas a los lados, la confianza de un novio deshaciéndose hilo a hilo. «Papá, mira». Pasa se acercó, con voz temblorosa pero decidida. Apuntó directamente a la mano oculta de Karina. «Lo está escondiendo». El mismo tatuaje. Es ella. Ha sido ella todo el tiempo. Un murmullo se extendió entre la multitud, aumentando de volumen a medida que los susurros se convertían en exclamaciones. Los invitados agacharon el cuello para ver a Karina, con la curiosidad mezclada con la inquietud. Un camarero se tambaleó hacia atrás, casi dejando caer una bandeja de copas de champán, mientras un hombre del fondo murmuraba, «He visto esa historia. Está justo ahí, en las imágenes». No. La voz de Karina, normalmente suave y persuasiva, vaciló bajo la presión. «Esto es ridículo. Un tatuaje no significa nada. Cualquiera podría». Vadim interrumpió, su tono ahora bajo y peligroso. «Enséñame la mano». Karina se quedó paralizada, con los ojos desorbitados que iban de Vadim a Pasa y viceversa.
Forzó una risa nerviosa, intentando recuperar el control. Vadim, querido, esto es absurdo. No vas a dejar que las divagaciones de un niño celoso nos arruinen el día, ¿verdad? Enséñamelo, repitió Vadim, con voz firme y fría. La habitación se quedó en silencio, el peso del momento era sofocante. Hasta el más leve crujido de la tela parecía ensordecedor. Lentamente, Karina levantó la mano derecha y el largo guante tembló al retirarlo. Al ver el tatuaje, una pequeña cruz tatuada con delicadeza en la palma de la mano, idéntica a la que aparecía en las imágenes de vigilancia, se oyeron jadeos. La marca era inconfundible, la conexión innegable. Vadim retrocedió un paso, con el rostro pálido. Karina, ¿qué es esto? No es nada. Karina soltó un chasquido, con la compostura por los suelos. Alzó la voz, desesperada. Es solo una coincidencia. Pero antes de que pudiera terminar, la imagen del teléfono se reprodujo de nuevo, un bucle de su mano entrelazada con la de un hombre que había desaparecido hacía 6 meses. La imagen se congeló y el tatuaje se amplió en la pantalla. Pasa se mantuvo firme, su pequeño cuerpo irradiaba una fuerza inquebrantable. Ella no es quien dice ser, papá. Es peligrosa. El maquillaje perfecto de Karina, antes símbolo de su control, parecía ahora grotesco bajo el peso de la verdad. Dio un paso atrás, luego otro, como si el creciente juicio de la multitud pudiera apartarla físicamente. Vadim, por favor, susurró, con la voz entrecortada. Tienes que creerme. Pero la mirada de Vadim era fría e implacable. Tienes que irte, Karina. Ahora mismo. Karina vaciló, luego se dio la vuelta y salió corriendo, con los tacones chocando bruscamente contra el suelo. El aire, antes festivo, estaba ahora cargado de inquietud, y la multitud se separó mientras ella huía, murmullos y miradas que la seguían a cada paso. Vadim se arrodilló junto a Pasa y abrazó a su hijo. Lo siento mucho, susurró, con la voz entrecortada. Debería haberte escuchado. Pasa enterró la cara en el hombro de su padre, las lágrimas corrían por sus mejillas. No quería que te hicieran daño. Y por primera vez en meses, Vadim comprendió de verdad. Los jadeos resonaron entre la multitud cuando Karina cayó al suelo, con su vestido de novia, antes impecable, ahora manchado de hierba y suciedad. Vadim la inmovilizó y sus ojos brillaron con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Qué demonios te pasa?, ladró, con la voz temblorosa por la adrenalina que le recorría. Karina se agitó debajo de él, su serena fachada se había roto por completo. No lo entiendes, chilló, con voz aguda y venenosa. Lo tenía todo planeado. Todo era perfecto hasta que él lo arruinó. Miró fijamente a Pasa, sus ojos antes encantadores ahora llenos de malicia. Pasa se quedó paralizado, su pequeño cuerpo temblaba, pero su mirada no vaciló en ningún momento. Ibas a hacernos daño, dijo, con voz apenas por encima de un susurro, pero firme. Los invitados, que antes habían enmudecido, se sumieron en el caos. Algunos gritaron, otros llamaron frenéticamente a los servicios de emergencia y unos pocos atrevidos intentaron acercarse para ayudar. La mujer vestida de lavanda y con sombrero de ala ancha seguía grabando, con las manos temblorosas mientras captaba cada momento. Vadim luchaba por mantener sometida a Karina mientras ella le arañaba, su fuerza alimentada por la desesperación. ¿Crees que puedes dejarme de lado?, siseó ella, con voz escalofriante. No te dejaré. Karina, gruñó Vadim, apretándole las muñecas. Solo estás empeorando las cosas. Pero Karina soltó una risa hueca, con los ojos desorbitados. Peor. Ya estaba arruinado desde el momento en que tu mocosa empezó a husmear. Giró la cabeza hacia Pasa, burlona. Deberías haberte callado, chiquillo. Justo entonces, 2 hombres de la multitud se abalanzaron para ayudar a Vadim. Juntos, lograron sujetar a Karina, sosteniéndole los brazos con firmeza mientras se agitaba y gritaba.
El sonido de las sirenas que se acercaban atravesó la conmoción, haciéndose más fuerte a cada segundo que pasaba. Pasa corrió al lado de su padre, con lágrimas en los ojos. Papá, lo siento, se atragantó. Vadim le estrechó en un fuerte abrazo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No, pasa, susurró, con la voz quebrada. Nos salvaste. Me salvaste a mí. La policía llegó unos instantes después y su presencia puso orden en el caos. Esposaron a Karina y se la llevaron, con sus gritos resonando en el aire. Su vestido de novia, antaño hermoso, quedó atrás, roto y manchado, un fantasma de la perfección que tanto se había esforzado por representar. Mientras los agentes la conducían al coche patrulla, Karina lanzó una última mirada venenosa a Vadim y Pasa. Os arrepentiréis de esto, espetó, con voz llena de malicia. Os arrepentiréis los dos. Pero Vadim se mantuvo firme, con la mano apoyada en el hombro de Pasa. No, dijo en voz baja, con una nueva fuerza en la voz. No lo haremos. Cuando las puertas del coche se cerraron de golpe y el vehículo se alejó, la multitud empezó a dispersarse, murmurando en voz baja sobre el impactante giro de los acontecimientos. Vadim se arrodilló frente a su hijo, con los ojos llenos de gratitud y pesar. Pasa, le dijo en voz baja, debería haberte creído desde el principio. Pasa asintió y sus lágrimas dieron paso a una pequeña sonrisa de alivio. No pasa nada, papá. Ahora estamos a salvo. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, ambos sintieron una sensación de paz. El abrazo de Vadim se estrechó alrededor de Pasa, ambos buscando consuelo el uno en el otro en medio de los escombros de su mundo destrozado. Las sirenas se hicieron más fuertes, mezclándose con los gritos lejanos y el parloteo frenético de los invitados. La huida frenética de Karina entre los árboles ofrecía una imagen espeluznante, los restos de su vestido de novia destellando entre las ramas como un espectro que huye de las consecuencias de sus oscuros actos. Los sollozos de Pasa se hicieron más fuertes y su pecho se agitó a medida que el peso de la noche se apoderaba de él. Sabía que algo iba mal, papá, susurró, con la voz cargada de emoción. Sabía que era ella. Intenté detenerla. Vadim lo abrazó más fuerte, con el corazón apesadumbrado. Debería haberte creído, murmuró, con la voz quebrada. Debería haberte protegido. Te he fallado, hijo. Los invitados, aún en estado de shock, se orientaron lentamente, algunos se retiraron en la distancia, otros se quedaron inmóviles mientras la policía llegaba con toda su fuerza. Los agentes corrieron por el jardín, asegurando la zona e interrogando a los testigos. Los restos destrozados de la boda de Vadim se habían convertido en la escena de un crimen, el tenedor desechado, antes un símbolo de celebración, era ahora un escalofriante recordatorio de la violencia que había ejercido Karina. La huida de Karina había sido rápida, pero las consecuencias de sus actos ya se habían puesto en marcha. La sangre en el tenedor, su tatuaje oculto, los murmullos entre los invitados, todo hablaba de una mujer cuyo pasado había vuelto para atormentarla. La policía no tardó en rodear la zona e investigar desde todos los ángulos para averiguar la verdad sobre la desaparición de Karina. Vadim, ahora con un hombro vendado, estaba sentado en un banco cercano, con el brazo alrededor de Pasa para apoyarse. Sus pensamientos eran un caótico torbellino de incredulidad, ira y culpa. Había estado tan ciego, tan consumido por sus propios deseos de una vida perfecta, que no había visto la oscuridad que se cernía sobre él. El arco de la boda, antes adornado con lirios blancos, parecía ahora el telón de fondo de un retorcido cuento de hadas, en el que el héroe no era feliz para siempre. Los festejos habían sido sustituidos por el dolor, la confusión y la inquietante sensación de que la mujer a la que había amado nunca había sido quien parecía ser. Pasa se separó de su padre y se secó las lágrimas con la manga de la camisa. ¿Qué pasa ahora, papá?, preguntó, con voz tranquila pero llena de incertidumbre. Vadim miró a su alrededor y su expresión se endureció. Lo superaremos, Pasa. Haremos las cosas bien.
Su voz, aunque teñida de tristeza, tenía una nota de resolución. Mientras la noche se oscurecía y la policía proseguía su investigación, Vadim y Pasa permanecieron uno junto al otro, con el peso de los acontecimientos de la noche sobre sus hombros. El mundo a su alrededor parecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido tras las retorcidas acciones de Karina. Pero en aquel silencio, Vadim se juró a sí mismo que jamás permitiría que la oscuridad volviera a apoderarse de sus vidas. Y con esa promesa, un débil rayo de esperanza parpadeó en medio de su desesperación. La tensión en el aire era palpable mientras los investigadores continuaban con sus interrogatorios y el equipo canino se preparaba para la búsqueda. Entonces, en medio del silencio, la voz de Pasa irrumpió con una certeza escalofriante. «Papá», susurró, con voz temblorosa. «Sé dónde encontrarla. Está allí, en el barranco». Sus ojos se abrieron de par en par con el reconocimiento, su mirada fija en el terreno por delante. La investigadora, una mujer joven con el pelo recogido en un moño, se volvió hacia el chico con expresión escrutadora. «¿Por qué crees que volvería a los lugares de sus crímenes?», preguntó, con un tono cortante pero curioso. Pasa luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero éstas salieron lentamente, cada una cargando el peso de un recuerdo doloroso. «Cuando enterramos a Bagel». La vi sonreír. Luego, la vi caminar hacia ese barranco, como si estuviera admirando algo. El grupo de búsqueda entró en acción inmediatamente. Vadim, en contra de las objeciones del médico, insistió en acompañarlos. Pasa los guió por el mismo camino que había recorrido tantas veces en el pasado, siempre en busca de su amigo perdido. El sol, que se ocultaba en el horizonte, proyectaba un ominoso resplandor rojo sobre el cielo, aumentando la tensión del momento. Cuando llegaron al barranco, la pronunciada pendiente era traicionera, pero los agentes descendieron con las armas desenfundadas, preparados para cualquier cosa. Entre los árboles centenarios, la encontraron. A Karina. Estaba sentada, inquietantemente quieta, sobre un tronco caído. Su vestido blanco, ahora manchado de sangre, era casi irreconocible en la penumbra. No intentó huir. Se limitó a mirar hacia arriba, con una extraña e inquietante sonrisa en los labios. Sabía que el chico lo adivinaría, dijo, con una voz extrañamente tranquila, incluso inteligente. No es el tipo de su padre. La policía la rodeó y Karina no opuso resistencia. Había terminado de huir, resignada a cualquier destino que le esperara. Miró directamente a Vadim y Pasa, como si disfrutara del momento. ¿Sabéis por qué?, preguntó de repente, con la voz temblorosa por una risa inquietante. ¿Por qué tú? ¿Por qué todos ellos? Su risa se interrumpió, dejando un escalofriante silencio a su paso. Hace 8 años. Yo también soñaba con una familia. Esperando un hijo del hombre que amaba. Él era el mismo. Exitoso hombre de negocios. Hablaba de amor. Y luego simplemente se fue. Dijo que yo interferiría con su carrera. Eso es todo lo que dijo. La inquietante comprensión de los retorcidos motivos de Karina permaneció en el aire, mientras el peso de sus palabras golpeaba a Vadim y Pasa con toda su fuerza. Su amargura, su ira y el dolor de su pasado la habían llevado a este punto. El hombre al que una vez había amado había destrozado sus sueños y ahora, como un fantasma vengativo, había vuelto para destrozar las vidas de los demás. Vadim se quedó helado, con una mezcla de incredulidad y dolor en el corazón. Pasa, aferrado a su padre, solo podía mirar fijamente a la mujer que había sido la fuente de su terror. No habría más huidas. Karina había tomado su decisión y ahora se enfrentaría a las consecuencias. La voz de Karina temblaba al relatar el doloroso momento. Perdí al bebé porque estaba muy preocupada, confesó, con los ojos fijos en Pasa. El niño, instintivamente, se aferró a ella, sintiendo el trasfondo de angustia en sus palabras. De lo que me di cuenta entonces, continuó, es de que todos los hombres de éxito sois iguales.
Sois todos iguales. Vacíos. La amargura en su tono era palpable. Decidí que si yo no estaba destinada a tener una familia, entonces vosotros lo perderíais todo, vuestra felicidad, vuestras vidas, a cada uno de vosotros podría llegar. Vadim, protector con su hijo, susurró con urgencia, estás enferma, Karina. Sus brazos rodearon a Pasa, protegiéndolo de su veneno. Karina, sin embargo, no había terminado. Les hice pagar a todos. A 7 de ellos. Se suponía que tú serías el octavo, Siseo. El número perfecto. Después de la boda, mi venganza habría sido aún más dulce. Lástima que tu cachorro arruinara el juicio. 3 meses después, en la sala del tribunal, Karina mantenía el mismo porte arrogante. Los investigadores habían descubierto los cadáveres de todas sus víctimas, lo que confirmaba que, efectivamente, había vuelto a los escenarios de sus crímenes, como parte de algún retorcido ritual. La sentencia fue dura, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras la sacaban, se detuvo junto a Pasa. Sabes, musitó casi con ensoñación, tu gato fue muy valiente. Intentó protegerte, igual que tú. Pasa no respondió. Agarró con fuerza la mano de su padre, como si buscara consuelo en medio de la tormenta de emociones que los rodeaba. Fuera de la sala del tribunal, la suave nieve de diciembre caía suavemente, marcando el final de una era, la pesadilla de los últimos meses llegaba por fin a su fin. Tenían por delante una nueva vida, marcada por esta experiencia traumática, pero también una vida en la que padre e hijo se habían acercado, unidos por la experiencia compartida. La historia terminó con un agradecimiento silencioso y sincero. Gracias por escuchar el final de la historia, dijo el narrador. Eso es todo por hoy. Si te ha parecido interesante, dale un pulgar arriba y suscríbete al canal para no perderte nuevos episodios. Hasta pronto. Y con eso, la historia terminó, dejando una persistente sensación de resolución, pero también un recordatorio de la oscuridad que había sido superada.